tenemos nosotros. Entonces, nada, hoy es ver un poco los principios teóricos del variador de frecuencia. Voy a utilizar una presentación que tenía por ahí del fabricante, en este caso, con el que vamos a trabajar nosotros aquí. Bueno, se trata de intentar entender el porqué de la variación de frecuencia, en qué consiste, un poco la variación de velocidad de los motores, que ya vimos el arranque el tipo Dallender. Desde un punto de vista teórico, cómo lo podemos hacer en un motor, y luego conceptos ya sobre variadores, ¿no? De las ventajas que nos aportan, cómo se seleccionan, los tipos que hay, etcétera. En un arrancador tradicional, el motor trifásico de corriente alterna, el que llamamos motor de inducción, nos da una velocidad fija. Habíamos visto en el módulo de primero cómo era la curva par velocidad. Bueno, aquí está muy mal dibujada. De aquí de esta curva, para fijarnos en el tema de la velocidad, tenemos que fijarnos en la parte final, ¿no? Teníamos aquí el par máximo y luego la curva bajaba de una manera bastante vertical. Eso quiere decir que en la zona de trabajo que yo me voy a mover, cuando la máquina esté arrancada, que es por aquí, esto será la velocidad nominal. Si yo le aumento carga al motor, la velocidad va a ir hacia aquí, el punto de funcionamiento irá hacia arriba, pero si yo tiro la vertical hacia abajo, fijaros que la diferencia de velocidad que tengo ahí, que sería esta distancia, es muy pequeña. De la misma manera, si descargo el motor, si le quito carga mecánica, el punto de funcionamiento iría abajo y se aceleraría ligeramente, ¿vale? Tendríamos un nuevo punto de funcionamiento que me daría una velocidad ligeramente mayor. Pero es bastante constante. Esto es una ventaja para muchas aplicaciones. Imaginar, por ejemplo, que yo tengo una cinta transportadora, la estoy moviendo con un motor de este tipo, la diferencia de velocidad entre que esté en vacío a que esté cargada completamente va a ser muy poca. Eso en aplicaciones de ese tipo está bastante bien, el mantener una velocidad constante. Pero hay otras aplicaciones donde yo necesito variar la velocidad. Y es donde este motor, pues por sí mismo no puede hacerlo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver, uno ya lo vimos, que es mediante un motor especial que está bobinado de una manera distinta, que es el motor Dallender. Me permite conmutar el número de pares de polos del estator y con eso, y justificado por la formulilla, ¿no?, de la velocidad del campo magnético de la máquina, pues puedo reducir la velocidad a la mitad. Es una variación bastante escasa, bastante limitada, ¿no? Si solo puedo tener 3.000 o 1.500 revoluciones, no es muy interesante. También en las máquinas, cuando no se reduce la velocidad, os pone ahí en el esquema que metemos un reductor, ¿no? Una reductora es el método tradicional, método mecánico, para tener una velocidad distinta en el motor, pero fija, porque la reductora normalmente está acoplada todo el tiempo al eje del motor. No voy a tener el caso de una caja de cambios como en otro tipo de máquinas, ¿no? Aquí no se usa eso. Entonces tengo la reductora, me reduce la velocidad, la adapto a lo que yo necesito a la máquina, pero es una velocidad fija. Bueno, cuando meto un variador, todo cambia, ¿no? Meto ese variador entre la red y el motor y voy a poder tener velocidades, ya lo habíamos comentado, desde casi 0 hercios, o lo que correspondería a la frecuencia de 0 hercios, hasta llegar a la 50, incluso a sobrevelocidad. Eso es lo que vamos a intentar ver con el variador. Bueno, también nos habla aquí de las fases de un movimiento, ¿no? El arranque, el funcionamiento y la parada de un motor. Y nos habla de esa relación que tengo entre el par motor y el par resistente. Cuando arranco un motor, la aceleración, el par de aceleración más el par resistente sería igual al par motor, ¿no? Cuando estoy en régimen estable, el par motor es igual al par resistente. Ya estoy girando a la velocidad nominal de la máquina o a la velocidad que el régimen de carga me lleve, pero de una manera completamente estable. La resistencia de la máquina se iguala en todo momento a la fuerza de giro que hace el motor. Y cuando estoy frenando,
tendría algo parecido a la aceleración, ¿no? Pero en vez de un par de aceleración, lo que tengo es un par de frenado. El par de frenado más el par resistente es el par que tendría la máquina durante el frenado. Bueno, esas fuerzas y esos pares es lo que voy a tener que gestionar con el variador. Esto lo voy a poder además gestionar, voy a poder conseguir aceleraciones y deceleraciones en el tiempo que yo quiera, lo cual es también interesante. ¿Qué cosas más me va a aportar el variador? Pone aquí ventajas de la variación, de utilizar un variador. Voy a reducir la sobreintensidad en el arranque. Voy a poder controlar esos parámetros eléctricos que tan críticos son en el motor. Recordar que la curva de arranque de un motor, esto ya lo sabéis de sobra, es algo así, ¿no? Yo tengo un valor de intensidad muy grande y luego se estabiliza hasta llegar aquí a la intensidad nominal. Vale, esto sería intensidad nominal, esto serían las vueltas, las revoluciones por minuto. Aquí empezaría sobre 6 veces la intensidad nominal, la intensidad en el arranque. Vale, esa punta de intensidad que eléctricamente no me interesa, que el reglamento me obliga a limitar, con un variador la puedo reducir bastante. Tengo la posibilidad de ahorrar energía, puedo ajustar los parámetros de consumo del motor a la carga mecánica que tenga en cada momento, lo cual me va a permitir ahorrar. Eso, por ejemplo, en instalaciones de bombeo y demás, es bastante útil. Yo puedo hacer una bomba que funcione a una velocidad más baja, consumiendo solo la potencia que correspondería con esa velocidad. Y de esa manera puedo optimizar, ¿no?, los consumos de una instalación. Me controla también el factor de potencia, me lo optimiza, lo cual también es interesante. El factor de potencia en un motor, sin entrar en detalles de fórmulas y demás, tiene mucho que ver con el rendimiento que me da ese motor. ¿Vale? Normalmente el rendimiento máximo de un motor no está a su velocidad nominal, sus condiciones nominales, sino que está en torno al 80% de carga. Cuando se diseña una instalación con motores bien, hay que diseñarla para que no llegue nunca al máximo, sino que esté en 80%. Y vas a tener las pérdidas más reducidas, el coseno de phi, que está en sintonía con ese consumo, te va a ayudar a que ese rendimiento sea mucho, mucho mejor. De hecho, va a ser, en ese tramo del 80%, va a ser un poco más pequeño. Me permite una cosa muy importante también los variadores, que es el control electrónico de la instalación, cambiar las velocidades y demás. El variador se puede conectar como hacemos nosotros a través de salidas, por ejemplo, de un autómata, pero cuando estoy trabajando con material de la misma marca, hoy en día es normal que a través del Profinet o del Modbus o cualquier sistema de comunicación industrial yo pueda controlarlo a través de esa comunicación. El variador no necesite conectar entradas con salidas, lo cual me lo hace todavía mucho más fácil, ¿no? Lo puedo integrar todo en la misma instalación. Se puede adaptar, los reglajes que ponéis se puede adaptar a cada aplicación. El variador es un producto genérico, igual que el automata, que yo puedo adaptar a lo que yo necesite, lo puedo configurar. Las opciones de configuración que tiene además ya veréis que son interminables. Es imposible aprenderse un variador completamente porque tiene muchas opciones distintas. Me ayuda también a conservar los motores porque va a haber unos esfuerzos mecánicos más reducidos, van a reducir mucho el calentamiento. Una característica muy interesante de los variadores es que me miden continuamente la tensión, corriente, coseno de phi, todos los parámetros eléctricos que proporcionan al motor y lo protegen, hacen de protección. En cuanto me paso ligeramente de la intensidad que tengo grabada en el parámetro como nominal, corta la alimentación, lo para, lo protege. Es decir, incluye protección. Por eso veréis que en el arrancador no vamos a tener un relé térmico ni vamos a tener una protección contra cortocircuitos tampoco. No necesitamos protección contra pérdida de fase porque él mismo te detecta esa pérdida de fase y te para el motor. Y además te graba en un log un mensaje, un comando de error para que tú puedas saber por qué se paró. Te va a decir que es por sobretensión, que es por pérdida de fase, por lo que sea. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer? Fijar la velocidad de un movimiento, teniendo velocidades distintas en diferentes fases de funcionamiento de una máquina. Por ejemplo, os pone ahí una aproximación con una velocidad lenta, un trabajo a velocidad rápida, un retorno a velocidad muy rápida. Según la máquina y lo que quiera hacer, puedo disponer de, bueno, en los modelos que tenemos nosotros de hasta 4 velocidades, en otros modelos superiores se pueden tener hasta 6 velocidades distintas, en escalones. Y luego tengo esa posibilidad de regulación continua mediante una entrada analógica, mediante el potenciómetro utilizamos nosotros.
Se puede intentar mantener la velocidad constante. Cuando trabajo en lo que se llama bucle cerrado, habíamos visto el año pasado, en un bucle cerrado yo cogería una medición de la velocidad del motor de salida con un encoder, te la vuelco por una entrada de pulsos al variador y el variador te mantiene la velocidad completamente constante, independientemente de la carga que tú le metas a la máquina. Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en los ascensores. Los ascensores, hoy en día todos los que se instalan van con un variador. Ya viene en un bloque que viene el motor, el variador, todo acoplado, ¿no? El fabricante ya viene con todo lo que es el motor y el circuito de control y de fuerza, todo ya acoplado. Y vienen siempre con esa función de mantener la velocidad del ascensor constante. Imaginar un ascensor grande de un hospital que pueden entrar muchas personas con mucha carga, la diferencia, ¿no?, entre que esté vacío a que esté cargado a tope, en velocidad podría ser grande. Bueno, pues él te lo mantiene constante. De tal manera que el tema este del escalón, ¿no?, que había antiguamente en los ascensores, que te quedaba a veces cuando iba muy cargado, eso ya no lo tienes, ya estás solventado completamente con toda esta tecnología. Te mantiene la velocidad siempre exactamente la misma. Te permite también el tema de la velocidad, por ejemplo, es una aplicación de lo mismo en instalaciones de bombeo, mantener un caudal constante. Tú puedes estar midiendo presión, en vez de medir velocidad en este caso del motor, pues lo que mides es la presión y en función de esa presión puedes ir modificando la velocidad del variador para mantener la presión constante. O el caudal o lo que te interese que estés controlando con el variador. Te sirve también, por ejemplo, en imaginar estas máquinas de imprenta o máquinas que despliegan bobinas de láminas de metal o de lo que sea. Estas máquinas normalmente la velocidad lineal de salida del material cambia según el radio de la bobina, ¿no? Si yo hago girar la bobina a una velocidad fija, a medida que esté acercándome más al centro de la bobina, la velocidad lineal va a ser más rápida. A medida que esté más lejos va a ser más lenta. Bueno, con un variador yo puedo fijar la velocidad lineal de salida del material y él va ajustando la velocidad de giro para que el material me salga siempre a la misma velocidad lineal, lo cual es muy interesante porque me facilita el proceso, la máquina, la línea de producción donde yo tenga ese material. Hay un montón de aplicaciones, la verdad que es, por eso hoy en día la verdad se instalan casi todas las máquinas llevan un variador. Bueno, nos recuerda aquí unos principios de funcionamiento del motor muy sencillos. El año pasado comentamos algo de esto, ¿no? El motor tiene dos principios, que es el principio de inducción, que es lo que se llama la regla de mano derecha, que es lo que me sirve para explicar el campo magnético giratorio que yo tengo en el motor, ¿no? Una vez que se inducen corrientes en el rotor, la interacción entre la corriente que yo tengo en el rotor y el campo magnético generado me da lugar a la fuerza mecánica que hace que el motor gire. Es lo que se llama al principio la regla de la mano izquierda. Parece que en física esto lo llaman la ley de Biot y Savart, me parece que es esta. Vale. Cuando el campo magnético y la intensidad son perpendiculares, la fuerza es máxima y a su vez es perpendicular al plano que forman las otras dos magnitudes. Esa es la razón última por la que gira un motor. La fuerza se produce por la interacción entre las corrientes del rotor y el campo magnético giratorio que tengo en el motor. El motor va intentando seguir siempre el campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio que se produce por esa sucesión en el tiempo y en el espacio del entrehierro del máximo del campo magnético, como están devanado con el desfase de 120 grados entre las tres fases del motor y además los máximos de tensión se van sucediendo en el tiempo también en ese orden, pues al final lo que tenía como resultado, si recordáis, es un campo magnético que gira y que me arrastra por esa fuerza y por esa inducción que se produce en el rotor, me lo arrastra en su movimiento, ¿no? Para tener inducción magnética necesitamos un campo magnético variable. Esa era la razón por la cual el motor de inducción nunca llega a alcanzar la misma velocidad que el campo magnético, porque en el momento que el rotor gire a la misma velocidad, el campo magnético para las barras del rotor ya no es variable, es fijo, siempre tiene el mismo flujo encima. Entonces, al tener un campo magnético fijo, la ley de inducción deja de tener efecto, ya no tengo inducción magnética, porque necesito que el campo magnético sea variable. Al final lo que se llega en la máquina es un equilibrio dinámico donde el rotor gira ligeramente por debajo de la velocidad que le corresponde por la frecuencia de red, que normalmente si tiene un par de polos son 3000, ¿no? Lo que se llama la velocidad de sincronismo.
Bueno, vaya rollo que os estoy metiendo. Bueno, lo recordáis que lo vimos el año pasado. Nada, un recordatorio aquí os hace también de fórmulas físicas. El par, que es la fuerza por la distancia. Siempre en máquinas rotativas hablamos de par, ¿no? Y no de fuerza, tal cual. Al final es una idea de la fuerza que yo puedo hacer en un movimiento de giro. El trabajo, que sería la fuerza por la distancia, y la potencia, que es el trabajo partido del tiempo, ¿no? El trabajo, aunque es una magnitud física distinta, tiene las mismas unidades que la energía. La energía es la potencia multiplicada por el tiempo, pues bueno, si despejáis la potencia, sería el trabajo en este caso, partido del tiempo. Los 4 cuadrantes de funcionamiento de un motor serían esos 4 de ahí. Los 4 cuadrantes hacen referencia a la relación entre los sentidos de la velocidad y el par. Cuando la velocidad coincide con el par, en ese primer cuadrante, el que tenéis arriba a la derecha, sería lo que llamamos el sentido de giro directo. Cuando el par es contrario es cuando estoy frenando, frenado en sentido directo, ¿vale? La velocidad sigue teniendo el mismo sentido, pero el par va en sentido contrario. Si me voy al tercer cuadrante, el que está abajo a la izquierda, el par y la velocidad están en sentido contrario, pero en el mismo sentido entre sí, eso sería el giro indirecto, y en el cuadrante que tengo arriba a la izquierda, el frenado en el sentido indirecto, ¿no? La velocidad va en sentido contrario al original y el par va en sentido contrario a esa velocidad. Cuando una máquina frena, cuando el par es contrario a la velocidad, estoy en condiciones de producir energía, de hacer funcionar esa máquina como un generador. ¿Vale? Es lo que se utiliza, por ejemplo, en los coches híbridos, ¿no? Para poder cargar la batería de energía cuando estoy frenando. Es lo que utilizan, bueno, se empezó a utilizar en la Fórmula 1, ¿no? Y ahora yo creo que hay muchos modelos de coche que incorporan ese avance. Es lo que se llama en máquinas, porque ya se utilizaba, por ejemplo, en grúas, en máquinas de elevación, lo que se llama el frenado regenerativo. Cuando una máquina está frenando, o cuando está funcionando un generador, la tensión que estoy produciendo genera una fuerza contraelectromotriz que a su vez genera una fuerza mecánica opuesta al sentido de giro que tiene en ese momento la máquina, es decir, un par resistente. Por eso que estas máquinas que veis por YouTube del movimiento perpetuo con imanes y tal, pues no es posible. Toda esa máquina, en cuanto le hagas un poco de resistencia mecánica en el eje, cuando le metas carga, por ejemplo, si estás produciendo energía eléctrica, va a haber un par resistente que te la va a frenar, sí o sí, ¿vale? No existe el movimiento perpetuo. Bueno, el variador va a ser capaz de aprovechar o de jugar también con ese tema del frenado. Por eso os lo comenta por aquí. ¿Qué criterios utilizamos para elegir un variador? Bueno, el primero de todos, la potencia. Los variadores van en función de la potencia nominal del motor que yo vaya a utilizar. El tipo de carga que manejamos, es decir, si estoy en un bombeo, si estoy en una máquina herramienta, el tipo de máquina al cual lo voy a conectar el motor. La dinámica del accionamiento, es decir, qué aceleraciones, qué frenados tiene que pegar, durante cuánto tiempo continuo, qué variaciones de velocidad voy a hacer, con qué frecuencia. Y muy importante, la precisión requerida, sobre todo en el parámetro fundamental de salida, que es la velocidad de giro que consigo en el motor. Según la precisión que yo necesite, pues voy a tener también que elegir unas características en el variador u otras. Los variadores de por sí incorporan todos una regulación de esa velocidad en función de los parámetros eléctricos, de lo que se llama el control vectorial, lo iréis a hablar en los catálogos, que es que él, en función de la velocidad, de la intensidad de salida del variador y de la frecuencia que está mandando al variador, él interpreta la velocidad real de giro del motor y en función de eso te regula. Sería hacer como un funcionamiento en bucle abierto, pero con una ligera componente de bucle cerrado, porque estoy midiendo la intensidad y hago alguna extrapolación, ¿no? El circuito calcula ahí un poco cuál puede ser la velocidad real. Eso se llama control vectorial.
Si necesito más precisión, que la que me puede dar ese control vectorial es cuando tengo que ir a bucle cerrado. Tendré que pensar en un encoder, meterle un retorno de velocidad o lo que sea, ¿no? Para hacerlo girar ya a una velocidad más concreta. Bueno, ¿qué cosas me determinan la potencia? Esto sería la parte del cálculo mecánico, ¿no? Pues el par resistente, el par de arranque que necesita una máquina, las pérdidas que yo tenga por diferentes causas, el tiempo del arranque. Máquinas de elevación normalmente se va siempre a un calibre superior, se sobredimensiona por las propias características que tienen esas máquinas. Bueno, esto sería una parte más de mecánica que normalmente nosotros partimos de una potencia determinada y lo que vamos es variador que coincida con esa potencia. En cuanto al tipo de carga, en cuanto al par resistente, lo que me voy a encontrar en la máquina, ahí os representa los tipos más habituales que hay. Hay las que llama creciente, que son lineales, que son proporcionales a la velocidad. Ahí existe casi una proporcionalidad. Las que funcionan a par constante siempre tienen el mismo par resistente. Esas me suelen dar problema en el arranque, ¿no? Me van a exigir un arranque fuerte. Luego las que tienen el par cuadrático, que esa es típico de ventilaciones y cosas por el estilo. El par va aumentando con la velocidad. Más velocidad, va aumentando el par, pero aumenta de una manera cuadrática, ¿no? Es decir, cada vez aumenta más rápidamente. Y luego cargas de tipo inverso que parten con un par muy importante y luego a medida que voy acelerando la máquina, pues voy necesitando menos par. Eso es característico de máquinas que tienen mucha inercia mecánica, que tienen una masa muy grande y tienen mucha inercia. Pues la inercia, una vez que está girando, te ayuda a que necesites producir menos par. El par resistente es más reducido. Bueno, en par resistente constante, la potencia que consumo, lo que os viene a decir es que es proporcional a la velocidad. Por tanto, podemos pensar que si yo reduzco la velocidad, voy a reducir el consumo. Si hay partes del funcionamiento de una máquina que se pueden hacer a menor velocidad, eso me va a permitir reducir la potencia. Tengo un primer criterio que me va a aconsejar instalar un variador, porque voy a conseguir un ahorro de potencia. Os dice que presente en el 80% de los casos. Es un caso muy repetido en diferentes máquinas. Transporte horizontal, en elevación se da también, trenes de laminación. Normalmente en esos movimientos de tipo lineal, de cargas, es bastante típico que el par sea constante. Par resistente o par cuadrático. Ventilación y bombas centrífugas. Cuando tengo que mover fluidos, pues es bastante habitual, ¿vale? El tema del par cuadrático. La potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Es decir, si lo voy a hacer girar muy rápido, voy a disparar el consumo de potencia de manera importante. Ahí es donde, por ejemplo, en un bombeo vienen ahorros muy grandes si yo regulo la velocidad de giro del variador para ajustarme al caudal que realmente necesito. Ese, por ejemplo, ejercicio que hicimos con las dos bombas que entraban en reserva, utilizando variadores, podría hacer, por ejemplo, pues que el variador fuese regulando la velocidad de la bomba y aportando más o menos caudal de agua en función de las necesidades, de la hora punta o de la hora valle o del momento que yo necesite en la instalación. ¿Vale? Es otra manera de abordar ese problema. En vez de con dos bombas, con una bomba, a lo mejor de mayor potencia, y regulando la velocidad. Bueno, respecto a la dinámica de funcionamiento, la dinámica hace referencia a la frecuencia con la que maniobro la máquina, ¿no? Cuánto dura el arranque, cuánto dura el paro, cuántas inversiones hago en un determinado tiempo de funcionamiento de la máquina. Eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Igual que cuando vimos los motores en primero normales, los arranques repetidos sabemos que nos lleva a categorías de empleo, la C2 y la C4, ¿no? Que son categorías de empleo donde el motor sufre bastante. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta también para el variador. El variador también va a tener que llevar esas corrientes.
La precisión la podemos entender desde el punto de vista de mantener la velocidad constante, de parar una máquina si la quiero, se trata de una máquina que realiza un posicionamiento en la posición exacta, en distancia, o en mantener, por ejemplo, el par motor cuando estoy girando a pocas vueltas, que eso es algo también que es complicado a veces de conseguir. Con un variador se consigue, pero no siempre, depende mucho de la carga. ¿Vale? Por eso mantener el par cuando estoy girando despacio, pues es también, se considera precisión, ¿no? Es algo que tengo que tener en cuenta. Normalmente un variador es capaz, un mismo variador es capaz de estas tres precisiones que te marca ahí, pero tengo que cambiar parámetros para conseguir que funcione o dar más prioridad a mantener la precisión en posición, en velocidad a bajas vueltas o mantener una velocidad constante. Según la aplicación, pues tendré que configurarlo para eso. Bueno, ¿qué soluciones tengo para todo ese tema de la precisión, de las dinámicas de funcionamiento y demás? Técnicamente hay un montón de soluciones distintas. Tengo los motores de corriente continua, que ya de por sí se podían regular, pero que además tengo variadores de corriente continua también para esos motores. Tengo los motores de corriente alterna, en concreto bueno, con motores de corriente alterna en general puedo utilizar el arrancadores. Arrancadores es un dispositivo similar al variador, pero no me realiza la variación de velocidad. Me consigue la rampa en el arranque, la rampa de aceleración, hace una transformación mediante elementos electrónicos también, de corriente alterna en continua. Es parecido, pero no me regula la frecuencia. En los motores de rotor de jaula de ardilla, pues lo más típico es el variador. La pareja que triunfa en cuanto a accionamientos industriales hoy en día es el rotor de jaula de ardilla con el variador. Si nos vamos a potencias más grandes, tendremos el motor de rotor bobinado, junto con variadores también. Variadores los hay para motores de la potencia que queráis, ¿eh? Para motores incluso de media tensión, también motores de más de 1000 voltios, de 6000 por ejemplo, pues tienen sus variadores. La diferencia es que el variador, en vez de tener el tamaño del que tenemos aquí, pues tiene el tamaño del armario ese que tenemos metálico al final de la clase. ¿Veis en una de las puertas? Se ve una ventanita con el variador, es decir, el display del variador es igual a lo mejor que el que vosotros tenéis, o muy parecido, pero si abres el armario, pues ves disipadores, unos condensadores de un tamaño enorme, bueno, todo lo que lleva dentro el variador, los dispositivos electrónicos. Se le pueden añadir también a esos variadores, cuando es el caso de rotor bobinado, resistencias rotóricas, es decir, se pueden combinar con el arrancador tradicional de ese tipo de motores. Y luego tengo otra tecnología que es la de los servomotores, que también se puede montar un variador, también pueden llevar variación. Vale, los servomotores son utilizados mucho en aplicaciones sobre todo de robótica, porque estos motores sí que consiguen unas precisiones en posicionamiento que ningún otro motor lo puede conseguir. El servomotor pues es una variante de motores paso a paso, llevan unos cuantos bobinados, se alimentan de manera con una electrónica que regula pues el paso que tienen que hacer en cada vuelta y se consiguen precisiones de orden del grado, incluso a veces por debajo en el giro. Bueno, todo esto de corriente continua nos lo vamos a saltar. En los de corriente alterna os da una idea ahí de la gama. Estas transparencias son un poquito ya antiguas y las gamas ya no coinciden, ¿no? El ATV11, que es el que nosotros vamos a utilizar, está sustituido por el ATV12 hoy en día, que también tenemos alguno ahí. Vale. Veis que al final lo que va aumentando es el tamaño del aparato. Más potencia, más grande. La parte de control, que es el display con los botones, es igual en casi todos. Bueno, va variando según las gamas, ¿no? La gama que tenemos aquí abajo, pues no tiene tampoco mucho que ver con la de arriba, pero a partir de esta gama de aquí de la 58 ya van todos igual. Bueno, y tenemos de una gama todavía más antigua, tenemos la práctica 6 que es con el 18, ¿vale? Que es la gama anterior a la TV11. ATV18, ATV11 y luego el 12. Esto es en Schneider, ¿eh? En Siemens tiene los suyos y cada marca, como siempre.
Las diferencias luego aquí sí que son más que en los autómatas. Aquí la programación de los parámetros no tiene nada que ver de una marca a otra. Por ejemplo, Onron, ABB utilizan códigos numéricos y Siemens utiliza numéricos y con letras y Schneider sobre todo con letras. Y luego los números mete solo valores. Bueno, este sería el de resistencias rotóricas, que también puedo tener, y los servos, la pinta que tienen, ¿no? Los servos son muy típicos de lo que se llaman los actuadores lineales, que bueno, se combinan muchas veces con cilindros neumáticos, vienen a ser como un cilindro, pero actuado eléctricamente. Bueno, estos motores, fijaros, características que hacen que sea tan preciso, ¿no? Tiene muy poca inercia en el movimiento, se le puede cambiar el giro a unas frecuencias altísimas, tienen sensores de velocidad integrados que dan información a la electrónica de control de la velocidad que está girando, me va a permitir posicionamientos muy precisos. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de un diseño? Pues lo de cualquier instalación, ¿no? ¿Qué necesito técnicamente? ¿Qué potencia necesito? ¿Qué motor? ¿Qué voy a controlar? Precio del variador más el motor más la instalación, el coste de mantenimiento y también se valora esas prestaciones adicionales que me da. Hay muchas aplicaciones donde directamente yo me paso aquí. Lo primero que miro son las prestaciones adicionales que me va a dar y en función de eso ya sé que tengo que elegir un variador. Hoy en día si me voy a una máquina de elevación voy a tener un variador sí o sí. A lo mejor si tengo una máquina herramienta pequeña puedo seguir haciéndolo con un arrancador tradicional. Porque no me compensa, ¿no? Pero bueno, hay veces que las prestaciones ya te van a llevar a tener que utilizar. Bueno, se nota también que es una presentación comercial, ¿eh? Por la manera en la que nos viene a decir aquí con esta clasificación qué solución es la mejor. Pues el variador de corriente alterna es la que te pone ahí con mayor puntuación en todos los apartados, ¿no? En características técnicas, en coste de compra, en coste de mano de obra. Es cierto que en el mercado se está imponiendo bastante por todo eso. Bueno, la pinta de los variadores, el motor ya lo vimos en primero, ¿no? Todo lo que tiene dentro. Recordar que este motor es un motor que el mantenimiento que tiene es muy pequeño porque mecánicamente lo único que tiene que son dos cojinetes que es donde se apoya el eje. No tiene más. No tengo eléctricamente, no tengo escobillas, conexiones móviles que son lo que normalmente me genera mantenimiento. Motor de estos con pegarle una limpieza cada X años, suficiente. ¿Vale? Mecánicamente, pues si hay desgaste en los cojinetes, ahí dependerá de la máquina, de lo bien calibrada que esté y lo bien equilibrada que esté. Si tengo la máquina un poco desequilibrada, pues me va a desgastar cojinetes, igual hay que sustituirlos. Pero si mecánicamente está todo en orden, estos motores son eternos. Bueno, todo esto lo conocéis. Esto es un motor muy similar al que montan los coches eléctricos hoy en día, por todas esas razones también. Respecto al campo magnético, eso que decíamos antes, la fórmula de la velocidad de sincronismo, frecuencia multiplicado por 60 a partir del número de par de polos, ¿no? De ahí sacamos que un motor de un par de polos gira 3.000 revoluciones por minuto. Cuando hacíamos el arranque del Dalander, lo que hacíamos era duplicar los pares de polos, es decir, poníamos dos pares de polos y por tanto girábamos a 1.500 revoluciones por minuto. ¿Vale? Es hacer ahí una cuenta muy sencilla. Esta es la velocidad del campo magnético generado por el estator, ¿eh? La velocidad de sincronismo. Que luego el motor ya hemos visto que no gira a la misma velocidad. Bueno, ahí os recuerda la fórmula de la velocidad de giro, que es la fórmula anterior multiplicado por 1 menos el deslizamiento. Deslizamiento es esa diferencia final en condiciones nominales de velocidad entre uno y otro, la letra S que os pone ahí. Tal como está la fórmula aquí está en tanto por 1, ¿vale? En tanto por ciento, el deslizamiento de un motor de este tipo suele estar entre el 3 y el 4%. O sea, es el porcentaje al cual la velocidad de giro efectiva está por debajo de la de sincronismo. Lo que os decía antes del principio del degenerador, de la generación de ese campo magnético, viene de ahí. Cuando tengo un
una fuerza electromotriz y los conductores, bueno, no, al revés, este sería el principio del generador. Cuando tengo los conductores girando a una determinada velocidad en presencia de un campo magnético, se produce una fuerza electromotriz que es perpendicular al plano formado por las otras dos. ¿Vale? Ese es el principio que va a hacer que se induzcan corrientes en el rotor del motor. Y luego la interacción de esas corrientes a su vez con el campo magnético me genera, según la regla de mano izquierda, la fuerza de giro que habíamos visto antes. Si vemos el estator como esas tres bobinas desfasadas 120 grados, aunque están distribuidas como una simplificación, y yo voy viendo cómo se suceden los máximos en las ondas trifásicas, pues por ejemplo en un primer instante podemos tener el máximo aquí y estas estarán en valores mínimos, ¿no? Por tanto yo tendría aquí un máximo en el flujo magnético. Cuando transcurre cierto tiempo el máximo se mueve a la fase 2, ¿no? La cresta de tensión la tengo en la fase 2, el máximo lo tendría aquí, luego iría a la fase 3, luego a la 1, al final lo que tengo que es pues un campo magnético resultante de los tres campos magnéticos que está girando en el entrehierro de la máquina. Ese campo magnético es el que ven las barras de la jaula de ardilla del rotor, lo ven pasar por encima. Al final es un campo magnético variable porque lo ven pasar. Como están en cortocircuito, es decir, el circuito está cerrado, se induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz hace que circulen corriente por las barras del rotor. La corriente por las barras del rotor, con la interacción del campo magnético resultante, al final el campo magnético resultante no es solo el que produce el estator, sino que es la suma del que produce el estator más el que producen las corrientes del rotor. Esa interacción hace que aparezca una fuerza, que es lo que hace que gire, ¿no? Al final, el rotor intentando perseguir o intentando seguir el movimiento del campo magnético resultante. Y por eso es lo que gira, la razón por la que gira el motor. Y os lo cuenta todo por ahí. Lo mismo, ¿no? Que os decía yo antes. Si llegásemos a girar a la misma velocidad, el rotor que el campo magnético, dejaría de ser variable el campo magnético, con lo cual la máquina se frena. Al final llegamos a un equilibrio dinámico donde giramos un 3-4% por debajo de la velocidad de sincronismo. Las curvas estas ya las estudiamos en primero también, ¿no? 6 veces la intensidad nominal en corriente. Y luego la curva de par que tiene esa zona, esa cresta arriba, que es la que me diferencia el funcionamiento inestable a la izquierda del estable a la derecha. Para completar el arranque tengo que superar siempre esa cumbre, ¿no? Ese máximo, y llegar a la parte derecha, que es donde me voy a mover en un funcionamiento normal. Bueno, todo esto, si conserváis por ahí los apuntes de primero, pues ya os lo había contado y demás, con los arrancadores, digamos, más tradicionales. En este caso sería el Dalander, ¿no? La variación de velocidad que hicimos en la práctica del primer trimestre. Aquí el circuito de mando es un poco diferente, pero bueno, es lo mismo. Conseguir mediante 2 pulsadores y 3 contactores, pues cambiar esa conexión y cambiar el número de par de polos, ¿no? Que es la primera táctica que puedo seguir. Si yo tengo aquí la fórmula de velocidad de sincronismo, tengo 2 parámetros sobre los que puedo actuar. Uno sería la frecuencia y otro sería el número de par de polos, ¿no? Para modificar al final esa velocidad de ahí. Esto es lo que hago con el Dalander y esto es lo que vamos a hacer con el variador. No, esto ya lo vimos también, lo hicimos en la práctica, el tema del Dalander, las 2 conexiones. Es un devanado o 3 devanados con una conexión intermedia, y entonces juego con esa conexión intermedia y con los extremos, ¿vale? Consiguiendo o el triángulo o la doble estrella. Bueno, ¿qué tiene por dentro el variador? Que también algo comentamos de esto. El variador lo que hace es transformar, básicamente, corriente alterna me lo pasa a corriente continua. ¿Vale? Esa es la gran primera transformación energética que me hace el variador. Coge la trifásica que yo le meto en la alimentación o la monofásica en variadores de pequeña potencia y lo rectifica. Tiene unos puentes de diodos que me lo convierten primero en
en la típica onda de un puente, de un rectificador. Esto me imagino que en sistemas en primeros lo contarían. Cojo la onda de alterna y hago las partes negativas, las hago positivas. Luego, una segunda fase mediante condensadores, lo que hago es aplanar esta curva. Como el condensador tiene un tiempo de descarga determinado, pues lo que hago es reducir el rizado de la onda, ¿no? Que se llama. Lo dejo en la onda, una onda como la azul. Bueno, luego con otros condensadores se puede incluso que esta onda se le pasa por una segunda fase y me va a quedar pues algo así más, con un cierto rizado, pero más parecido a la evolución de una corriente o de una tensión en corriente continua. Bueno, pues cogemos en el variador esa corriente continua y lo que hace es trocearla. La trocea y me va generando, mediante transistores de potencia, algo como esto que tenéis aquí. ¿Vale? La onda con la que yo alimento el motor es algo como esto que he dibujado aquí. Esto se llama una onda PWM, de modulación de ancho de pulsos. ¿Vale? Lo que voy es controlando el ancho de los pulsos cerca de los extremos de donde sería el paso por cero de la onda alterna. Lo que tengo son pulsos de duración muy corta y a medida que me voy acercando al máximo, los pulsos tienen una duración más grande. La idea de estos pulsos, cuando yo alimento un motor, una bobina, con estos pulsos, es que como la bobina tiene cierta inercia en el tema de la corriente, le pasa lo mismo que a un condensador con la tensión, pues la bobina no le da tiempo a cargarse y a descargarse, entonces la bobina no puede variar instantáneamente su corriente a cero. Al final la corriente que yo tengo en el motor pues es el resultado de esa carga y descarga de las corrientes de la bobina. Bueno, aquí no tengo espacio para dibujarlo, pero bueno, lo tenía dibujado por aquí. De una manera un poco chapucera, pero al final lo que me queda ahí es una onda de alterna con un montón de rizado, distorsionada, pero que al final, para alimentar el motor, le es más que de sobra. El motor funciona bastante bien con esa onda, aunque tenga un determinado rizado. No le afecta mucho ese rizado. Es decir, cojo corriente alterna, la rectifico, la convierto en corriente continua, esa corriente continua la troceo, la divido en tres fases, ¿no? Con el desfase de 120 grados, igual que cuando alimento un motor, y al final lo que consigo es tener una intensidad muy parecida a la intensidad que tendría en un motor alimentado con corriente alterna normal. Esta es la magia del variador. ¿Qué pasa? Que lleva un circuito electrónico de control que me permite regular esto. La regulación de velocidad viene en que este periodo de aquí, o este semiperiodo, yo lo puedo cambiar con la electrónica interna. Yo ese troceo de la onda, como la onda la estoy inventando dentro del variador, yo puedo hacer que dure lo que yo quiera. ¿Vale? Con lo cual podría aumentar la velocidad. Yo esto puedo hacerlo más largo. Si hago el periodo más largo, lo que hago es aumentar la velocidad. Perdón, reducir la velocidad. Si hago el periodo más pequeño, lo que hago es aumentar la frecuencia, estoy aumentando la velocidad. ¿Vale? Ese es el juego que hago con el variador. Esto tiene un desarrollo, aquí en medio os lo deja ver, en cuanto a la electrónica de potencia, mucho más complicado que todo lo que yo he dicho, ¿no? Hay varios componentes que se encargan de trocear, te cogen la onda y entonces donde dos son positivas y una negativa te dan una conducción y bueno, vas analizando los transistores uno a uno y al final llegas a esa onda de ahí, ¿no? Todas las etapas que tiene, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Al final lo que tengo es una onda de corriente de alterna prácticamente igual a la que tendríamos en un motor normal. Ahí os pone con diagramas de bloques todas los bloques o etapas de la electrónica interna que tiene el variador. La etapa de rectificación, filtrado. Está en francés porque esta marca originalmente es francesa, ¿eh? Telemecanique, que es parte de Schneider, es francés. El ondulador, que te genera sonda triangular, que luego vamos a utilizar para poder generar los pulsos. Y luego una parte de electrónica digital puramente, como un automata de control, que es la que me permite
variar todos los parámetros, ¿no? Porque al final además tengo unas entradas digitales que me permiten dar órdenes y demás. Pero es importante recordarlo. ¿Cómo vamos de tiempo? Se me va a acabar la clase. No, las etapas que os decía yo antes, ¿no? Un inconveniente que tiene, mira que nos lo pone aquí y así lo comentamos. La resultante de todo este proceso, en cuanto a la onda de tensión, es que la estropeo. El problema que tienen los variadores es que cogen esta onda de alterna tan guapa que tienen aquí en la alimentación y la convierten en este churro que tengo ahí debajo. Esta es una onda con un fuerte componente, en este caso tendría un fuerte componente de lo que se llama un armónico de orden 3. Vale, los armónicos es un... ¿cómo diría? Una construcción matemática, un modelo matemático que sirve para explicar las distorsiones en las ondas como suma de varias distorsiones, ¿no? Por ejemplo, el armónico de orden 3 sería a una onda normal de alterna. Si yo le sumo una onda que tiene 3 veces la frecuencia, que sería una onda así, ¿veis que coincide? Si yo sumo esas dos ondas, lo que voy a tener como resultado es un churro pues parecido a ese de ahí, ¿no? Tendría eso de ahí. Entonces lo que hace es coger una onda distorsionada y mediante cálculos matemáticos te lo hace una descomposición en una serie de sumas de ondas cuya frecuencia es un múltiplo de la frecuencia original. Hay armónicos de orden par y de orden impar, es decir, de 3 veces, de 5 veces, de 7 veces, que suelen ser los que más afectan a la onda, los más habituales en la red eléctrica. Los armónicos o esas distorsiones que tengo en la onda se pueden filtrar. Hay filtros que se pueden instalar para que la onda vuelva a ser lo que tenía que ser, ¿no? Para eliminar esos armónicos. Creo que con Ricardo, vamos, no sé si lo hicisteis, pero se suele hacer una medición con el analizador de ondas para que los veáis, ¿vale? Donde se ve un gráfico de barras que os indica, bueno, veis la onda tal cual con la distorsión que tiene, como esta que tenéis aquí o como esta que tenéis aquí, y luego saca un gráfico de barras donde tenéis representado la importancia de cada armónico, ¿no? La onda final, qué distorsión tiene de cada valor. Por ejemplo, esto sería el 3, el 5, el 7, el 9. Normalmente los problemas pues suelen venir, o lo más habitual es con el 3 y con el 5. Suele tener una componente más grande. Los variadores, por eso, aunque nosotros no lo vamos a montar en las prácticas, se suelen poner en las aplicaciones reales con un filtro en la entrada. En el arrancador formado con variador, siempre lo primero que aparece es un filtro. El filtro, la función que tiene es que las distorsiones que genera el variador no lleguen a la parte de fuera, no afecten al resto de la instalación. En general, cualquier carga que tiene una rectificación con transforma de alterna continua suele producir armónicos, ¿eh? Los ordenadores también, y hoy en día un montón de cargas electrónicas hacen eso. Nada, un poquito ahí un esquema electrónico de qué tendría dentro. Esta sería la fase de salida, ¿no? El ondulador con los transistores de potencia. Detalle de los transistores a tener en cuenta, bueno, luego os lo comento.